En esta semana me llegó esta publicación. Revisando y todo, bueno, veo, ¿no?, que hay necesidad, pero ¿saben qué? Dios ama Haití, Dios ama México, Dios ama Guatemala, Dios ama a las naciones, es el tema de esta semana. Dios ama nuestro país. Para eso quiero que veamos a una persona muy especial, Abraham. Abraham fue llamado por Dios y Abraham dejó todo. Él era de Ur de los Caldeos. Según lo que vamos a ver un poquito más adelante, Abraham estaba muy cerca de donde estaba el huerto de Dios, o el Edén, estaba muy cerca de ese lugar. Pero él se le ordena a Dios, le dice que salga de su tierra, que salga de su parentela y lo lleva a Canaán. Abraham obedece. Abraham toma a su mujer, toma a su sobrino, también con su mujer, y ellos van a la aventura de obedecer a Dios. Qué importante es cuando nosotros obedecemos a Dios, cómo Él va dándole gloria a su nombre. Si nosotros leemos un poquito antes, yo puedo ver que su padre de Abraham también él iba a salir e iba a ir a Canaán. No dice mayor información, más que él se dirigía a Canaán junto con Abraham, con la esposa de Abraham, junto con Lot, la esposa de Lot. Bueno, ellos se dirigían, pero resulta ser que él se quedó en Harán y ahí murió. Pero cuando Abraham recibe el llamado, Abraham obedece. Y Abraham se va para allá, empieza a habitar ahí. Viene un hambre, se va a Egipto. En Egipto hay planes de Dios para Abraham, se enriquece, sale, regresa de nuevo al lugar donde se le dijo que él tenía que estar. Hay disputa entre Lot y Abraham en sus pastores más bien, y entonces decide Abraham hablar con Lot y decirle, bueno, tenemos mucha riqueza, tenemos mucha abundancia. En Génesis 13, del 10 al 12, dice, ellos se ponen de acuerdo, dice Abraham, si tú vas hacia un lado, yo voy hacia el otro, escoge, ve hacia donde quieres ir, porque somos ya muchos, tenemos mucho como para andar disputando tú y yo. Entonces aquí dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, ¿sí? En el siguiente versículo dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham decide estar en paz. Él no era una persona de pleito, y menos con su sobrino. Dice, oye, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, y le da a escoger. El que se guía por lo que ve, dice, bueno, baja su mirada, ve todo el río Jordán en dirección hacia Zoar. Antes todo eso era río, todo lo que nosotros vemos ya un cachito, y luego mar muerto, bueno, todo lo que es el mar muerto o salado, antes todo eso era la ribera de un río que llegaba hasta lo que era Bela, o bueno, después se llamó Zoar. Y ve él ahí y ve la prosperidad, dice, como el huerto de Jehová, o como en Egipto, que también ahí hay ríos y hay mucha prosperidad. Él ve ahí y dice, yo me voy hacia allá. ¿Ok? Se separan. Entonces se van a un territorio en donde había valles. Le conocen a este territorio el valle de Sidim. El valle de Sidim, según los hititas, significa sal o salado. Y según los hebreos, este valle era de campos. Vemos que hay unas batallas y todo, entre unos reyes contra otros reyes, ¿sí?
Había varios reyes en este valle. Estaba Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela. Eran las ciudades que estaban ahí. La principal ciudad de ese entonces era Sodoma, ¿sí? Y había varios reyes: Bera, Birsa, Sinab, Semeber. El rey principal era el de Sodoma. ¿Cómo sabemos que Abraham tenía un contacto con Dios? Si nosotros nos podemos a revisar la palabra de Dios, vamos a ver que Abraham fue llamado con un propósito muy especial, que hasta la fecha nos alcanzó a nosotros, porque dice que a través de la promesa que él recibió, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Gracias a la obediencia de un hombre que le denominan patriarca, nos alcanzó y nos llegó hasta ahorita a cada uno de nosotros. Esa obediencia. Sabemos que Abraham conocía a Dios desde el Génesis 12:1, en donde dice que Jehová había dicho a Abraham, así dice, había dicho a Abraham. En el 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo. ¿Y qué hace Abraham? Dice que edifica un altar. Abraham empieza a adorar. Aquí vemos que él edifica un altar. En el 12:8 dice: se pasó a un monte en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham tenía un contacto cercano con Dios y él edificaba altar a Dios. Se van a Egipto, regresan a ese mismo lugar. En Génesis 13, del 3 al 4, dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel e invocó ahí el nombre de Jehová. Fíjense, él invocaba el nombre, no era su territorio. Su padre, si nosotros revisamos la palabra, tenía otros dioses, pero Abraham empieza a alabar y a glorificar a Dios y a tener un contacto con él. En Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Y bueno, es donde le hace la promesa, que observara, que viera, y que todo lo que él alcanzaba a ver, todo eso iba a ser de su parentela. Y vemos que a la fecha, aunque muchos dicen que Israel tiene que ser el que tiene que tener esa propiedad o esas posesiones, no. De Abraham se desprenden dos naciones grandes, fuertes, que son los israelitas y son todo el pueblo árabe. Y el territorio le corresponde a toda la parentela de Abraham. Está cumplida la promesa de Dios con Abraham. ¿Qué pasa después? Abraham tiene contacto con Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Dicen que es el sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Tiene contacto con el mismo Jesucristo, como hace algunas semanas nos explicaba el pastor. Con el mismo Jesucristo. Abraham conoce a Dios. Abraham tiene contacto con Dios. Abraham adora a Dios. ¿Qué le da Melquisedec? Fíjense, todavía no estaba instituida la cena del Señor y Melquisedec le ofrece pan y vino. Fíjate qué tremendo lo que le comparte Dios a su siervo Abraham. ¿Y qué hace? Tampoco están instituidos los diezmos, pero ¿qué hace Abraham? Le da los diezmos de todo, de todo. Y al momento de regresarle las posesiones a todo lo que es Sodoma y todas estas ciudades, ¿sí? Cuando lo recibe, dice que no se iba a quedar con nada más. Lo que tomaron unos jóvenes, daba por entendido que ese diezmo no le correspondía ni a los de ese territorio, ni a él, ese 10% era de Dios. Y cuando nosotros nos podemos a ver todo lo que Abraham hacía, era un adorador. Y Dios le prometió, le hizo una promesa, y se la repitió varias veces, que a través de él iban a ser benditas y nosotros alcanzamos una bendición. A mí me enseñaron desde niño un canto: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham, uno de ellos soy. Y yo no entendía, ¿yo por qué? Ni judío era, ni israelita era. Pero ya después vas leyendo y te das cuenta
hasta dónde alcanza el que un hombre obedezca a Dios. Un hombre pueda ver lo que Dios quiere de él y se desprenda de su parentela y se desprenda de todo lo que tiene y se vaya a la aventura. Vaya que era un lugar peligroso esa tierra. Muchos tenían miedo de entrar ahí porque ¿qué había en ese territorio? Gigantes. Cuando van los espías a ver ese territorio y ven a los gigantes, tuvieron miedo. Dijeron que se compararon con ¿qué? Langostas. Imagínate si no era una aventura irte a meter ahí. Pero Abraham obedece y está ahí porque él recibe una promesa. ¿Qué más hace Abraham? En Génesis 18 del 1 y 2 dice: después de esto apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham se postraba ante la presencia de Dios. Él ve 3 varones en la puerta de su tienda y dice que corre y se postra. Y se postra. Y les dice: no pasen de aquí si antes no los atiendo. Y se apresura y pone a toda la gente a que corra, trae todo fresco, rápido prepara para que ellos comieran. Él reconocía quién estaba ahí, quiénes estaban ahí con Abraham, quiénes los habían visitado. Si nosotros ponemos mucha atención quiénes estaban con Abraham, y nuestra mente, o al menos mi mente, no alcanza a comprender cómo esos 3 varones que estaban ahí, estaba ahí de entre ellos Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y Abraham se postra ante ellos y les sirve, y le hacen una promesa. La promesa es que iba a recibir un hijo. Él ya era grande, pero él era un adorador. Él cree, su mujer creyó o no creyó. Sí. Aunque de momento se rió, dudó. ¿Por qué? Porque sí era normal o era humano, después de la edad que tenía, el dudar de que Dios podía concederle un hijo. Abraham en un principio dice: bueno, mi criado, y ni siquiera es de mi nación, pero bueno, mi criado, no, vas a tener un hijo tuyo. La fe es algo muy importante. Para que Dios pueda bendecirnos a nosotros y a todos los que nos rodean, es necesario que nosotros confiemos. Eso a veces no nos quita de nuestras raíces, de dónde venimos, porque Abraham y su hijo, para conseguir mujeres, ¿a dónde fueron a conseguirlas? Ahí, entre todas las que estaban por ahí. A ver, vete a Ur, y ahí consiguieron a sus esposas, mujeres muy bellas, mujeres hermosas, tanto que aunque eran mayor la esposa de Abraham, él temía que lo mataran. Imagínense la belleza de esta mujer, que a pesar de ser mayor de edad tenía el miedo de que lo mataran. Igual sucede con Isaac, igualito. No, a veces es difícil que nosotros nos podamos desprender de muchas cosas, de dónde venimos, de nuestra familiaridad, pero es importante obedecer a Dios. Ahora, para que podamos entrar a los versículos de que Dios ama a las naciones, que nos toca ver, que son Génesis 18 del 16 al 33, quiero que antes veamos esta cita que está en Génesis 12:3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense, tanto
se acercó Abraham a Dios, que entre las muchas promesas y toda la explicación, porque Dios le explicó a Abraham todo lo que iba a pasar su pueblo. Dios ya sabía que el pueblo iba a tener miedo y que iba a pasar. ¿Cuántos años estuvo en el desierto el pueblo de Israel? ¿Cuántos años? 40. Todos esos años no tenían que ser. Y Dios se lo explica a Abraham. Y Dios le dice a Abraham todo lo que iba a pasar con su pueblo. Y también le dice cómo la bendición que iba a alcanzar su pueblo a través de él. Abraham tiene una bendición y Abraham conoce y sabe desde estos momentos que él era un medio para que todas las naciones fueran benditas, o todas las familias de la tierra fueran benditas a través de él. Para esto ahora sí vamos a ver lo que viene siendo Génesis 18 del 16 en adelante. Primero vamos a ver del 16 al 22. Dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjate qué cercanía tenían, que dice Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y dice Dios en su palabra que él no va a hacer nada si antes no se lo dice a quién, a sus profetas. A sus profetas. Y Dios tiene este amor tan grande por Abraham que dice: ¿le voy acaso a encubrir algo a Abraham de lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Le remarca la bendición que tiene: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. No quites por favor. Fíjate lo que Dios estaba seguro que iba a hacer Abraham. Dice: porque yo sé, lo está diciendo Dios Padre, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Esto es un patriarca. El Señor estaba seguro que Abraham iba a enseñar esto a sus hijos. Dice: yo sé. Seguimos leyendo. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartarán de ahí los varones, y se apartaron de ahí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hasta ahí lo vamos a dejar. En esta primera parte, los varones, después de que visitan a Abraham los empieza a acompañar. Y entonces Dios le empieza a revelar a Abraham lo que ha de hacer. Abraham escucha atento. Hay un problema con Sodoma y Gomorra. Vemos que desde que Lot decidió irse a esa ribera a establecer sus tiendas, porque era un lugar próspero, porque era un lugar donde con todo el ganado que tenía y con todas las riquezas que tenía, Lot estaba viendo que iba a prosperar. Pero resulta ser que esta gente era mala en contra del Señor. Y este clamor había llegado hasta el Señor. Y el Señor viene personalmente, va a ir a ese lugar a corroborar esa maldad. Qué bueno que todo lo que aconteció y que iba a pasar no se lo dijo a Jonás. Porque Jonás hubiera dicho: va, dale, duro. En serio. Yo cuando reviso y veo lo que pasa con Jonás, cuando no quiere ir a Nínive, Jonás tenía razón, en el sentido de quiénes eran los del territorio de Nínive, todo lo que habían hecho contra el pueblo de Dios.
Imagínate que a tu hijo de bebé lo agarran y lo sacrifican en fuego o lo azotan contra una piedra y lo matan. Imagínate. O sea, es algo tremendo, algo que si tú te pones a revisar cómo eran los de ese territorio, tú dirías, dales, que se acaben. Y cuando ellos iban a ser destruidos, obviamente dicen, no, yo no les voy a decir nada, ¿qué tal si se arrepienten? Pero Dios tiene otros planes para sus naciones. Dios tiene otros planes para su creación. Y Dios tiene otros planes para los que aman a Dios. Pero cuando la maldad llega a un extremo tal que no se puede soportar, Dios mismo va y tiene que corroborar cómo está la situación para saber lo que va a hacer. Y Él ya había deliberado algo. Pero antes de hacer esto, habla con alguien, que es su siervo Abraham. Fíjate lo que hace Abraham. Y lo que tenemos que entender, que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Lo fácil era, la maldad de estos tremendos era muy grande. Muy, muy grande. Ellos se acostaban con varones, violaban varones. Tal es la situación de esta ciudad que cuando Dios se queda hablando con Abraham, Dios Padre, los otros dos varones descienden al lugar, Lot los recibe. Lot también tenía y sabía de quién es Dios, porque cuando Lot ve a estas dos personas, ¿qué hace? Estos dos ángeles que dice la palabra de Dios, se postra y dice, no pasen de allí, no se queden. Ellos se iban a quedar en una plaza, pero no. Lot dice, no pase esto, vayan a mi casa. Lot sabía en el territorio que se estaban metiendo estos dos ángeles y dice no. Y cuando los del territorio de Sodoma saben que hay dos varones, cuando no hay temor de Dios no alcanzamos a distinguir su presencia. Abraham y Lot sabían quiénes eran estos varones. Al momento se postran, no dudan y les dan todo. Les dan todo. Nosotros los que tenemos hijos sabemos que es muy complicado que se metan con los hijos. Aunque tengan razón, uno defiende a los hijos con todo. Nadie toque a mis querubines. Y uno piensa que no, pero no, y a uno le duele y uno se preocupa por los hijos. Mucho. ¿Cuánto ustedes creen que amaba Lot a sus hijas, que en ese territorio ellas se conservaban vírgenes? ¿Qué educación tendrían? Pero qué temor tan grande tenía Lot de los dos varones que estaban en su casa, que Lot ofrece a sus dos hijas. Dice, miren, son vírgenes, no las ha conocido ningún varón. Y es terrible cuando lees, ¿no? Hagan con ellas lo que quieran. Yo no lo haría con mis hijos, o sea, no lo haría. Pero este varón sabía quiénes tenían en su casa: a Jesucristo y al Espíritu Santo. Ponte a revisar, no era cualquier persona a las que estaban ahí. Y en la cabeza se mete un temor bien grande, ¿no? Y este temor que tuvo este varón que dijo, no, con ellos no te metas, y ofrece a sus dos hijas vírgenes, conservadas así en un territorio lleno de maldad, y hace este ofrecimiento. Un siervo de Dios reconoce y sabe la grandeza de Dios y que nada supera a Dios de lo que tienes, y ofrece esto y dice, sí, ahora tú vienes aquí, pones tus tiendas y ahora tú vienes a querernos mandar, tú quieres ser juez. Mayor mal que le íbamos a hacer a ellos, ahora te lo vamos a hacer a ti. Fíjate, ellos sabían que estaban haciendo mal, ellos conocían, pero dice que todo varón, desde el mayor hasta el menor, estaban ahí en esta puerta. Y dice que entonces toma a Lot y empiezan a hacer gran violencia contra él, mucha violencia contra él. Los de ese territorio no se acordaron que hace tiempo
Abraham fue y rescató a todos ellos y los regresó a su territorio. No se acordaron de todos los beneficios, porque Abraham no se quedó con nada, les devolvió todo. No se acordaron de eso, porque la maldad te impide ver los bienes que has recibido. Lot también se quedó ahí, bueno. Pero viene algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos algo que aprender a hacer. Y cuando yo lo estaba revisando, estaba leyendo, veo cómo es un siervo de Dios. Estas ciudades que se habían corrompido en extremo, ¿merecían ser destruidas? Sí merecían ser destruidas. Dios emitió un juicio porque la maldad había llegado ahí y Él fue a corroborar. Y lo merecían, y lo tenían más, pero mucho más que ganado. Imagínense, para quererse meter con Dios mismo, violar a estos varones, que era la presencia de Dios misma en la tierra. Imagínate hasta dónde llega la maldad, que ya no podían reconocer. Pero Dios tiene misericordia y tiene a varones especiales que interceden. Déjame decirte que Haití, la religión del Estado son dos: la del vudú y el catolicismo. Son esas dos religiones del Estado. Pero también déjame decirte que ahorita el 92.22% de los haitianos son evangélicos, porque la palabra de Dios se ha introducido con un gran poder en esta nación. Satanás está enojado. Les ha arrancado a nuestros hermanos, a este pueblo haitiano, se los ha arrancado del vudú, del espiritismo, y se los ha arrancado del catolicismo. No es que uno quiera criticar al catolicismo porque dicen que ellos dependen de Dios, es por lo que representa la combinación o la mezcla que no quieren ver todos aquellos que están en una religión que está combinada con la idolatría. El católico piensa que está bien. El católico piensa que todo lo que hace es correcto, pero no se dan cuenta porque no les han querido enseñar lo correcto. No les han querido enseñar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No se han dado cuenta que hay un engaño muy grande que se gestó desde el Génesis, que era que Satanás ha hecho guerra contra la mujer y Satanás ha ocupado la imagen de María, y llámese Guadalupe, del Carmen, del Cobre, o como la quieras llamar en el país que sea. Hay un sistema idolátrico que hace que el sistema católico esté corrompido y se ha llamado la ramera. No les han querido enseñar. Hay quienes ven estos videos y están en contra porque son católicos, pero déjame decirte que no te han enseñado la verdad. Y cuando conocemos la verdad, entonces somos verdaderamente libres. Pero para que puedan alcanzar libertad, ahora los que radican aquí en México, ¿sabes de quién se necesita? De ti, de ti. Y no estamos haciendo nada. Nada. Es común que el católico piense que es un adorador de Dios. El catolicismo aquí todavía es la religión que impera en México. Se enoja el católico cuando le enseñamos el sistema idolátrico o el engaño que tiene Satanás utilizando a la mujer para ser sometidos por una combinación o una revoltura, una mezcolanza. Le llaman sincretismo, porque nosotros tomamos la comunión, que es pan y vino, lo que le dio Melquisedec a Abraham, y sabemos lo que representa. Ellos le llaman hostia, una combinación a la deidad Osiris, y esta hostia la meten y la tienen en un sol, Atón, el dios sol. Hay una mezcla. ¿Por qué? Porque hubo en el tiempo en el que empieza el catolicismo alguien que quiso seguir con sus creencias y meterle el cristianismo. Tenemos nosotros que interceder por ellos, tenemos que arrancárselos.
¿Qué hace Abraham cuando Dios le dice los planes? Vamos a continuar a partir del 23 ahora. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? ¿Y qué dice Dios? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal aguas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 50. Pero no hay 50. Abraham, cuando escucha esto y ve que están determinados, entonces Abraham entiende y dice, replica y dice: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Sigue intercediendo. Fíjate la insistencia y fíjate lo que es querer cambiar de algo que te tienen bien merecido en ese lugar. Y Abraham dice, y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán ahí 40. Y responde nuestro Dios: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. No se enoje. O sea, él entiende que está haciendo una insistencia para que sea salvado todo ese territorio. Ahí está su pariente. Hizo todo para rescatarlo a él y a todo ese lugar. Sabe que ahí está Lot. Sabe que ahí está la esposa de Lot. Sabe que ahí están las hijas de Lot. Y dice: quizás se hallará ahí 30. Y el Señor responde: no lo haré si hallare ahí 30. Insiste y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Empieza entonces a entender a Abraham que la situación es gravísima. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Ya es la segunda vez que le pide que no se vaya a enojar. Si hablare solamente, le pide una sola intercesión. Quizás se hallarán ahí 10. Y dice: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No había 10 justos. Y estamos hablando, al decir Sodoma, cuando te doy más citas hacia atrás, te estoy hablando de 5 reyes que había en ese lugar. Sodoma, Gomorra, ¿sí? Era Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela. Eran todos los que estaban en ese territorio. Y en todo ese territorio no habían 50, 45, 30, 20, ni 10 justos. No existían. No existían. Y entonces se tuvo que cumplir la voluntad de Dios. Pero recuerda algo: la voluntad de Dios no es para todos. Porque hubo alguien al que lo fueron a rescatar de esta maldad. ¿Quién fue? A Lot. ¿Quiénes más eran considerados justos? Su esposa y sus 2 hijas. ¿Qué le dicen estos siervos? ¿Tienes a tus yernos, a los que han de tomar a tus hijas? Ve y avísales para que no les alcance el mal. Fíjate, cuando nosotros somos justos, aún los que son injustos, porque dice la palabra de Dios que todos, cuando estos varones los querían violar y fueron a la casa de Lot, dice que todos los varones, todos rodearon la casa.
Todos, así, lee. Pero cuando tú eres bendición, alcanzas a que tenga oportunidad el que es cercano a ti. Porque eres bendición. Y Dios no quiere que se destruya el que es cercano a ti. Y dice, ¿tienes yernos? Llévatelos. Lot va, habla con los que iban a ser sus yernos y pensaron que se estaba burlando. Va a ser destruido todo. Ah, sí. Ahorita. Sí, va a ser destruido. Resulta ser que, ¿qué influencia a veces tiene el malvado? Que también si te pones a leer te vas a dar cuenta que Lot llega a su casa y se acuesta. Tanto que llegan los varones y ¿qué pasó? Levántate, sal de aquí. No puedo hacer nada si tú no estás a salvo. Tú como justo, Dios no va a hacer nada, aunque ya lo tenga determinado, pero a ti te quiere a salvo. Y entonces dice la palabra de Dios que estos dos ángeles asieron de sus manos. Yo supongo, imagínate que una mano te toma, de una mano te toma a Jesucristo, en una toma a la mujer, en otra toma al hombre, y el Espíritu Santo toma a una hija y a otra y se los llevan de ahí y los sacan y dicen, huye al monte, no puedo hacer nada si tú no estás a salvo. Huye, no voltees. Entonces, donde viene la misericordia, y una de esas ciudades perversas, intercede Lot por ella, fíjate, y dice, no voy a llegar al monte, no, déjame llegar a esa ciudad, a esa pequeñita, ¿sí? Se llamaba Vera, y dice que desde ahí se cambió su nombre a Zoar, que significa pequeña. Él pidió y dijo, está bien, es concedida tu petición, no voy a destruir esa ciudad. ¿Qué peso tiene que uno de nosotros haga una petición a Dios? Estamos en una semana especial en donde tenemos que entender que tu oración, lo que tú le pides a Dios, ata y desata situaciones. Y lo tienes que entender, que tienes un poder que es el Espíritu Santo morando en tu vida, que hace que se puedan mover cosas tremendas. Y lo tienes que recibir. Tu oración y lo que tú hagas tiene un peso gigante, tremendo, porque mueve la voluntad de Dios. Ok, tuvo miedo, imagínate, empieza a descender. ¿Qué pasó cuando ellos están a salvo? Y llega ahí. Empezó a descender ¿qué? Fuego del cielo. Cuando estuvo esta batalla en esos campos y se roban a Lot y a todos los de Sodoma, Gomorra y todas estas ciudades, entre ellos cayeron ¿en dónde? ¿En pozos de qué? De azufre. De asfalto, dice. Asfalto. Había muchísimo petróleo en ese lugar. Imagínate que llueve fuego del cielo en donde hay muchísimo petróleo. ¿Sabes lo que es esto? Y entonces viene una mezcla de lo que está por venir y de cómo antes fueron juzgados unos, que es, llueve fuego del cielo y es destruido todo ese lugar, y a la fecha ese lugar se le conoce como el mar salado o el mar muerto. No hay vida en ese lugar, no se puede. Mi jefe me presume ese lugar y dice que si tú te pones a nadar ahí, no te hundes. Y me dice, por muy gordo y pesado que estés, no te hundes, vas a sentir bien bonito acostarte y no te hundes. Y ven todas las propiedades que hay en ese lugar, y hay muchísimo azufre, muchísimo, por eso le llaman mar muerto. Hubo una destrucción, nada la pudo detener, nada. Si hubiera dicho Abraham, no voy a llevar la última, y por mi familia, son justos ellos 4, pero la voluntad de Dios ya estaba determinada. Y nosotros leemos en la palabra de Dios que Él muchos tienen por tardanza su venida, pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos. Pero para que todos procedan al arrepentimiento, haces falta tú, hago falta yo,
hacen falta los que están viéndonos. Interceder. Ahorita les puse un video que me llegó en esta semana, en una nación que está siendo transformada y ya pasó a ser la población el 92.22% cristianos evangélicos que están convencidos de lo que Jesucristo vino a hacer por ellos. Gloria a Dios. Con un mal gobierno, mal gobernados, una situación. Ese país es muy rico, tiene cobre, tiene oro. En lo textilero, a nosotros que en la empresa donde estamos nos dedicamos a lo textil, en Haití hay mucho de textil muy bueno. Estados Unidos voltea y está interesado por lo que hay. República Dominicana está muy metido y muchos voltean a ver por las riquezas. Nosotros estamos en un país que dicen que deberíamos de ser todos ricos, muy ricos por todo lo que nos rodea. Es un país que tiene de todo, pero está mal gobernado. No estoy hablando de un partido político, ¿sí? No estoy hablando de un partido político que ocupa la frase morena para que esté influenciado el católico, que es la gran mayoría, por la Virgen Morena. Nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos porque estamos bajo un sistema idolátrico en el cual tú y yo debemos de actuar para rescatar a todos aquellos y hacerlos entender, instar en tiempo y fuera de tiempo. El católico, ¿qué piensa? Si uno piensa que nosotros estamos alejados de Dios y sus obras y sus actos son completamente, los delatan que no están haciendo la voluntad de Dios, y muchas veces ellos nos señalan a nosotros porque nos están observando. Todo lo que hacemos nos lo observan, nos lo critican. Nosotros no podemos hacer algo que ellos consideran que está mal. Tú no puedes ir a una fiesta porque ya te vieron borracho, drogadicto. Tú no puedes ir acompañado de alguien porque ya eres un adúltero. Tú no puedes hacer muchas cosas porque te están observando. Dice la palabra de Dios: bienaventurado eres cuando os vituperen mintiendo, mintiendo. O sea, que digan algo de ti y sea una mentira. Cuando es una verdad, ¿qué se les puede decir? Muchos no se acercan al cristianismo o a lo que viene siendo la palabra de Dios por testimonio de muchos del que nos hacemos llamar cristianos. Tenemos un testimonio pésimo. De esos no estoy hablando. Estoy hablando del cristiano real, el cristiano enfocado en Dios, el cristiano que le teme. Dios necesita de tus rodillas. Dios necesita que este video que viste al principio tengas tú en tu corazón el doblar tu rodilla y pedir por esa nación, para que Dios haga algo, porque tanto esa nación, y si luego nos vamos a Guatemala, está creciendo el cristianismo de una forma impactante. Yo no sé qué pueda pasar aquí si de repente en México hubiera un avivamiento y cambiara. A lo mejor entraríamos a una prueba tan grande como está ellos, o a lo mejor no. Pero haces falta tú, hago falta yo, porque Dios ama a las naciones. Pero dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son bien poquitos. Pocos. No somos muchos. La gente no nos quiere oír. La gente no nos va a escuchar. La gente no reconoce la presencia de Dios. La gente se conforma con lo que le han enseñado. Hay personas a las que yo les he hablado y dicen: yo no voy a dejar la religión que me inculcaron mis padres. Yo he escuchado a personas que le han dicho, a gente que se les predicó, dicen: te prefiero muerto, drogado, borracho, que te cambies de religión. Y le suplicó esta mujer a su hijo, y su hijo decidió dejar el cristianismo y hacerle caso a su madre. Y así dijo su madre: te prefiero drogadicto, borracho, muerto, y ahorita es homosexual. Porque así lo declaró su madre. Pero nosotros tenemos que lo que atemos o desatemos, el Señor nos va a hacer caso. ¿Qué vas a desatar? ¿Qué vas a atar? Dios ama a las naciones. Y así como Abraham, no mereciendo Sodoma y Gomorra que intercedieran por ellos, ¿el que dijo?
yo voy a levantar mi voz. Y sí, vaya que eran unos tremendos. Y claro que sabía Abraham lo que pasaba ahí, pero cuando hay misericordia y amor en nuestros corazones, ¿qué pasa? Dios se mueve y Dios saca a la familia de Abraham de aquel lugar. Si después se equivoca las hijas de Lot y pasan situaciones, eso es parte de la historia bíblica. ¿A qué fuiste llamado? Empieza una semana especial. Somos mexicanos. No nos gusta que se metan con nuestro país. Bien lo comentó Ariel apenas. No te metas con mi país. Y muchos han perdido de artistas que estaban subiendo nada más porque hablan de nuestro país. ¿Ya? ¿Amas a tu país? Oremos por nuestro país. Oremos pidiéndole a Dios que haya un avivamiento y que nos pueda utilizar, que no seamos una luz abajo de la mesa. Pídele que seas una luz que esté arriba. Dios te necesita tal como eres, no necesitas cambiar nada. Él te va a utilizar como seas, chillón, temperamental, retraído, extrovertido, como seas. Dios sabe dónde te va a meter y dónde te va a utilizar. Él nada más quiere que tú te declares un instrumento o barro en sus manos, y Él entonces moldee y diga: aquí te quiero. Levántate, vete a ese camino y detente y vas a hablarle a esta persona. Eso es lo que Dios quiere. No tienes que hacer nada especial más que decir: heme aquí. ¿Amas a tu país? ¿Amas al pueblo de Dios? Empecemos por ahí. Le voy a pedir a mis hermanos del grupo si pueden ir pasando. Si amas a Dios, demuéstralo. Somos un pueblo muy grande. Somos un pueblo grandísimo. Tenemos hermanos en todos los países. Tenemos hermanos lavados por la sangre de Cristo. Me puse a oír esto y bueno, están muy lejos, y me acordé yo que en Haití el vudú y el catolicismo dominaban, y dije: a lo mejor como en Sodoma y en Gomorra se lo merecen por todo lo que hay. Pero cuando te pones a investigar y te das cuenta que ha estado creciendo la palabra de Dios de una forma exponencial, entonces es Satanás. Algo Dios quiere hacer. Aquí vienen situaciones en México muy especiales. Muy pronto va a haber elecciones. Muy pronto. Hay que a quien nos preocupa si México va a seguir. A mí como en la empresa donde yo trabajo, a mí me conviene que sigamos en la situación que está México. Me conviene mucho, muchísimo, en la situación de la empresa donde yo trabajo. Pero la situación en México está muy delicada. Se está permitiendo el homosexualismo, iglesias ya están tolerando que haya matrimonios igualitarios, ya no hay tolerancia. Si nosotros estamos en contra de que homosexuales o lesbianas adopten niños, ya es un peligro. Entonces tienes que orar, porque en México pueden pasar muchas cosas, pero Dios puede hacer que su voluntad se cumpla en nuestro país. No dejen de lado esto, hermanos. Voy a pedir que se ponga de pie.